Bien, vamos con el tema del programa central, que es la nueva efedrina. Después de la efedrina, como te contábamos, aparecieron dos precursores químicos que están entrando al país y que sirven para fabricar las drogas de moda. El éxtasis líquido y lo que se llama el lanzaperfume. Se importaron hasta el momento cientos de toneladas de esa sustancia, que se llama GBL y cloruro de etilo. Desde 2013 hasta ahora entraron a la Argentina 1.673 toneladas. El gobierno tardó 5 años en prohibirlo, curiosa lentitud, y después que los prohibió, siguieron entrando igual. Mirá. Después del escándalo del tráfico ilegal de la efedrina, el gobierno tardó 5 años en actualizar el decreto que estipula cuáles son los nuevos estupefacientes y precursores químicos con los que hace negocios el narcotráfico. Es un decreto que actualiza la lista de sustancias que incluyen el listado de estupefacientes. Básicamente convierte a una sustancia que de otra manera no sería una sustancia controlada por ser peligrosa en una sustancia que está incluida para el Código Penal como estupefacientes. El 6 de mayo de este año se publicó ese nuevo listado de sustancias que pueden producir dependencia física o psíquica. Incluyó 2 de las drogas sintéticas y sus precursores que hoy están de moda. El decreto identifica como GBL, gamma-butirolactona y GHB a lo que en las calles y en las discos se conoce como éxtasis líquido. En ese listado oficial también se incluyó al cloruro de etilo, llamado por los consumidores lanzaperfume. El cloruro de etilo es un hidrocarburo halogenado, que es una sustancia que se utiliza como refrigerante, que se utiliza también como producto de limpieza y también se utilizó como anestésico, pues con el tiempo y viendo que tenía efectos adversos. De hecho, se utilizaba para los partos, ¿sí? Como anestésico en los partos. Al ver que generaba mucha dependencia y al ver que generaba cuadros de arritmias y demás, se saca del sistema, digamos, de la anestesia utilizando otros anestésicos bastante menos nocivos. ¿Y la gamma-butirolactona qué es? Nosotros en el cuerpo tenemos un neurotransmisor que se llama GHB, gamma-hidroxibutirato. Es una sustancia que a uno lo seda, lo relaja y está en el cuerpo. La gamma-butirolactona es una sustancia química que transformada químicamente se transforma en GHB, en este neurotransmisor que uno tiene. Entonces modifica cosas que uno en general endógenamente tiene. Como por ejemplo la conducta de cualquier persona. Como por ejemplo la desinhibición, la relajación, la sedación, y esto entonces uno ve pacientes con deterioro del sensorio, que se desmayan, que les baja la presión. También se utilizó en algún momento como droga de robo y de abuso, porque la persona que consume esta sustancia no recuerda nada de lo que pasó. Si bien se incluyó al GBL y al cloruro de etilo en la lista de sustancias prohibidas, 3 meses después salió una reglamentación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, conocida como ANMAT, aclarando en qué circunstancias podrían importarse esas drogas para un supuesto uso legal. Como tienen también usos lícitos, lo que se tiene que hacer es regular estrictamente la utilización de esas sustancias en la industria lícita, es decir, su importación, su exportación, su almacenamiento, su distribución, su transporte, su transformación en otras sustancias, etc. Uno de los organismos encargados de regular varias de esas sustancias es la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. La ANMAT depende del Ministerio de Salud. ¿Sabes quién es el actual ministro de Salud? Juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo. Se llama Daniel Goyán. Asumió su cargo el mismo día que Aníbal Fernández volvió a la jefatura de gabinete y participó en la campaña de la Morsa como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, prestad atención a este punto. El texto de la ANMAT que regula el GBL y el cloruro de etilo dictamina que quien tiene la influencia para iniciar las autorizaciones de importación de esas 2 drogas es la titular del Instituto Nacional de Alimentos, INAME.
Esa funcionaria, la titular del INAME, se llama Gladys Raquel Méndez y es la esposa del ministro de Salud, Daniel Goyan. ¿Qué vinculaciones tienen con Aníbal Fernández? Bueno, las vinculaciones políticas son obvias porque se muestran juntos todo el tiempo. Es decir, en el lanzamiento de campaña de Aníbal Fernández estaba el nuevo ministro y no creo que sea solo por solidaridad de gabinete. Es decir, cuando uno está al lado de otro, pero uno podría decir, bueno, en una campaña política uno está al lado de mucha gente, pero no. Es decir, las declaraciones públicas del apoyo político que tiene y el enrolamiento político, es decir, no estaba al lado de Julián Domínguez, estaba al lado de Aníbal Fernández. Hoy es ministro de Salud, pero también fue viceministro de Salud, también fue responsable de algunas áreas inferiores en el Ministerio de Salud, pero también fue parte de la Cedronar. El mundo es chico y se repite. Tanto el ministro de Salud Goyan como su mujer Gladys Méndez estaban en funciones cuando estalló el escándalo de la efedrina. Ahora, desde sus cargos actuales, vuelven a tener algún tipo de injerencia sobre las nuevas drogas prohibidas. A diferencia de la efedrina, que estuvo hace muchos años incluida en la lista de precursores químicos, es decir, controladas por peligrosas, estas nuevas sustancias están a partir del año 2015, pero están siendo advertidas por organismos internacionales y por organismos como Aduana, Policía Federal y otros organismos del Estado Nacional desde hace varios años. Y Gladys Méndez, entre otras cosas, amén de que no tenga la responsabilidad única de advertirlo, es la encargada del Departamento de Psicotrópicos de la ADMAT. Es decir, es una de las consultadas y es una de las que debería haber advertido cuando organismos centrales del Estado Nacional se desvían o se desvían todos. O sea, ella estaba ahí desde la época de la efedrina y sigue ahora con Aníbal Fernández. Así es, en distintos cargos, siempre ligada al control y evaluación de las sustancias psicotrópicos, drogas, etc. Tenemos entonces un decreto que establece cuáles son las nuevas drogas y precursores químicos prohibidos. Y 3 meses después, tenemos una norma de la ANMAT que lo reglamenta. ¿Qué habrá pasado en esa ventana de 3 meses? El decreto salió en mayo y la circular esta de la ANMAT salió en agosto. En ese periodo de tiempo, ¿qué es lo que pasa? En ese periodo de tiempo, que en realidad es un periodo de tiempo relativamente largo, teniendo en cuenta la peligrosidad de las sustancias y la consecuencia que puede tener cuando son traficadas en el mercado ilegal, obviamente. En los meses que pasaron entre el decreto que prohibía las sustancias y la resolución de la ANMAT reglamentando la medida, la Argentina importó por lo menos 83 toneladas de GBL, el precursor con el que se hace el éxtasis líquido. Aide, ¿cuáles son los usos en Argentina de la gamma-butirolactona y el cloruro de etilo? La gamma-butirolactona es más bien utilizada como aromatizante y saborizante en la industria de la alimentación y también en la industria cosmética. ¿Existe un uso medicinal de eso? En principio, en los 30 años que estoy acá en el hospital, no lo hemos visto acá como uso medicinal para nada. ¿Y el cloruro de etilo, más o menos cuántos años hace que no se usa en Argentina? Digamos, Y fácil, yo diría de los años 60. ¿Y hay un uso, un desvío del uso de esa sustancia para drogas? Sí, hay un desvío, se sabe ya hace años de que con una simple reacción química que uno tendría que tener un cierto know-how, se la puede convertir a una sustancia psicoactiva. Antes de publicarse el decreto, en lo que iba del 2015, ya se habían importado 240 toneladas de GBL. Y el año anterior, en 2014, la cantidad llegó a las 750 toneladas. De comprobarse como se comprobó en la causa de la efedrina y como se sigue comprobando, de que eso es así, es decir, que la importación supera en mucho la necesidad legal del país, uno tiene que empezar inmediatamente a investigar cuál es el destino ilegal,
porque estamos convirtiendo a la Argentina, si no, en México. Estamos en los principios de cómo evolucionaron los países que hoy se llaman países productores de drogas, nada más que de nuevas drogas, de las drogas químicas o sintéticas, porque la Argentina no produce el otro tipo de drogas. Entonces, esa es nuestra gran diferencia con el gobierno nacional y sobre todo con Aníbal Fernández, que dice la Argentina no es un país de producción. La Argentina empezó a ser un país de producción a partir de que el gobierno nacional mira para otro lado, autoriza, emite este tipo de resoluciones tarde, sin tener en cuenta las advertencias que aún los organismos públicos del propio gobierno nacional, del propio Estado nacional se le hicieron. Y esta era la aclaración que quería hacer. El decreto se dicta hace muy poquito, que es el decreto último de actualización de la lista. El problema es de estupefacientes. El problema es que el anterior decreto, el que venía siendo vigente hasta este último, tiene muchos años de vigente. ¿Cuántos? Y es del 2010, es decir, del 2010 al 2015, 5 años, y todo esto pasó posterior al problema de la efedrina, posterior a que al gobierno nacional se le hayan escapado o que hayan sido socios del gobierno del tráfico de efedrina de 42 toneladas de desvío. Entonces, antes de todo eso pudo haber sido polémica con consecuencia penal. Después de todo eso solo hay que investigar consecuencia penal. Ahora, Aníbal Fernández podría decir, yo firmé el decreto, el nuevo decreto de los precursores químicos. Lo podría utilizar como defensa. Yo siempre dije, por eso le pedí la interpelación en el año 2008 a Aníbal Fernández, que dictó el decreto de precursores químicos después de haber sido 5 años responsable de las fuerzas federales de seguridad. Es decir, no hay un solo organismo nacional encargado de luchar contra el narcotráfico y evitar que pasen estas cosas. La CEDRONAR, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, están todos sus titulares procesados por maniobras de narcotráfico. La Secretaría de Seguridad, cuando era Ministerio de Interior y Seguridad, cuando fue Ministerio de Justicia y Seguridad y cuando después fue Ministerio de Seguridad solo, digo, Aníbal Fernández pasó por todos esos ministerios hasta llegar a jefe de gabinete. A ver, repasemos. Con la efedrina se usaron las importaciones legales para desviarlas al mundo de las drogas. ¿Sabes cómo se descubrió? Por la cantidad injustificable de toneladas que entraban al país. En el caso del GBL, del cloruro de etilo, a pesar de las advertencias, el gobierno tardó 5 años en incluirlos en el listado de drogas prohibidas. En este caso, lo que uno no puede conceder es que si la Policía Federal y la aduana te están advirtiendo de que algo que se está comprando y vendiendo, importando y eventualmente exportando, como si fuese la más inofensiva de las sustancias, se demoren años, porque el anterior decreto es del 2010, repito, y la actualización con su inclusión es del 2015, lo que estaban abriendo era un periodo ventana ya una vez advertido inclusive de que había indicios de desvío de estas sustancias, etc. Porque evidentemente hay que sospechar de que hay funcionarios de que son cómplices del negocio. Vuelvo a decir, son negocios que solo prosperan en esa magnitud con la firma oficial. 5 años pasaron para que el éxtasis líquido, el lanzaperfume y sus precursores quedaran como drogas prohibidas. Y 3 meses después, la ANMAT sacó una circular que abrió una nueva posibilidad legal de importar estas sustancias. En el medio siguieron importándose más y más toneladas. ¿Te preguntás quién controla todo? Adivina, la sombra de la morsa está omnipresente. Nada en la Argentina termina funcionando bien y parece que cada vez funciona peor. Si antes la Argentina tenía un rol en el negocio internacional de la droga, porque lo es un negocio internacional de la droga, su rol era de consumidor creciente y de país de tránsito. Hoy ya no lo es de proveedor de sustancias e incipientemente es productor de drogas. Y todo esto se logró con sustancias que solo pueden importarse en grandes volúmenes legalmente y terminar en el mercado ilegal con una firma de uno o muchos funcionarios públicos. Y otra cosa, no pasaba antes del 2003. No pasaba antes del gobierno de Néstor Kirchner.
A ver, recapitulo y te repito. Desde el 2013 a la fecha, entraron a la Argentina 1.673 toneladas. Nunca hubo control sobre la importación de GBL y de cloruro de etilo, ni antes ni después del decreto que los prohibió. Los especialistas advertían y el gobierno no daba bola. Nico Wiñaski, ¿cuál es la historia detrás de este decreto? El decreto, el anterior es del 2 de marzo del 2010, empieza a trabajarse de vuelta en enero del 2014 en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, y mirá todos los organismos públicos y fuerzas policiales que le fueron diciendo al gobierno antes. La aduana alertó, por ejemplo. La aduana alertó primero sobre el cloruro de etilo. Le dijeron al gobierno, está entrando tanto y tenemos demostrados determinados casos. Tengo los nombres. Digo, imagínate esto. Sí. La aduana de la Argentina llama al gobierno, Sí. como parte del gobierno, advierte, hey, está entrando un montón de cosas que pueden ser drogas. No, y demuestra los casos, además. Y los tipos no responden. No responden. Es tan evidente que en el decreto, 5 años después, reconocen que la aduana dijo que varias importaciones oficializadas terminaron siendo con fines ilícitos. O sea, en un decreto. Fue tan... Era tan evidente todo. El volumen que con el cloruro de etilo lo especifican en el decreto para no hacer enojar a la gente de la aduana. La ANMAT tiene, porque se lo decíamos antes a la gente, parte de estas drogas tienen un uso legal. Sí. ¿La ANMAT tiene un estudio de qué cantidad No. tiene que ver con el uso legal? No solo no tiene estudio, sino que además cuando se elabora el proyecto, es un proyecto que obviamente tiene un análisis que si bien tardó 5 años estuvo frenado, después ese análisis se hizo en 6 meses y salió una vez que entró en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. La ANMAT, en el estudio ese que se hace previo, dice, por ejemplo, que el cloruro de etilo está en una lista prohibida. Después, en la circular dice otra cosa. Ahora, todas las fuerzas policiales y entes que advirtieron sobre el uso ilegal del GHB y el GBL fueron la Cedronar, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de la Provincia de Buenos Aires y la PCA. Cuando le llevaron el estudio no dijo nada, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. O ¿A sea, quién le advertían todos a la estos? Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, primero a la Cedronar, que frenó el decreto, y después a la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que lo sacó en 6 meses. Estuvo parado 4 años y después salió en 6 meses. ¿Quién está atrás de toda esta historia? ¿Cómo se hace el gesto del bigote? Así. No sé por qué me preguntaba quién podría Un poco estar más largo. al lado de, atrás de esta historia. Mira, Me pica acá, no sé por qué. Sí, sí. en marzo, Gladys Raquel Méndez, la titular del INAME, la esposa del ministro de Salud, Sí. empieza a tener firma para autorizar importaciones en la aduana. En agosto empieza a tener ya de modo oficial en una circular autorización para importar el GBL y el cloruro de etilo. El marido es el ministro de Salud, Goyan, con quien asumió, ahí está detrás, Ahí está, mira. Aníbal Lamorza Fernández. A ver, lo que estabas escuchando hasta ahora es el costado político de importación, exportación alrededor del asunto, la denuncia formal. Ahora, atrás de esto hay un montón de historias de pibes que consumen esto. Veamos qué pasa. Geraldine, contanos a qué te dedicas en relación al consumo de drogas. Investigación hace 14 para 15 años del consumo de sustancias y emergencias por cuadros de uso, abuso, dependencia y sobredosis. O sea, vos trabajás en los boliches viendo y además accionando sobre lo que pasa con los chicos y el consumo de drogas. Sí, estoy dentro de una discoteca que es muy importante en Capital Federal, que tenemos consultorio y vamos trabajando a medida que se van dando los cuadros. ¿Y cómo llegan los chicos dentro del boliche a tu consultorio ahí mismo? En general, muchos saben que hay un consultorio y que se les brinda atención. Van a dar aviso que se sienten mal a la gente de seguridad. La gente de seguridad entonces los trae al consultorio. ¿Qué hacen con una persona cuando la sacan de la pista?
pasa la camilla, alguna de las camillas, y ahí yo primero evalúo en qué condiciones está, el grado de lucidez, el grado de intoxicación, qué consumió, y se toman los parámetros vitales, y a partir de ahí veo si se puede resolver en el consultorio o si se deriva al hospital público más cercano. Como que la noche tiene 3 estadios. Arranca con la previa. La mayoría de la gente hace previa. En esa previa generalmente cae alcohol y cannabis. Después de esa previa, la gente se dirige a la discoteca. Cuando llega a la discoteca ya estamos hablando de horarios de 1 o 2 de la mañana. ¿Qué van a hacer? Ahí viene factiblemente un poco más de alcohol que traen dentro de sus autos o en sus petacas y se toman el éxtasis. ¿Por qué? Porque así también no corren el riesgo de que cuando pasen la puerta le decomisen la sustancia, entonces lo incorporan. Entonces ya cuando ingresan están bajo un determinado tipo de consumo. Pasa la noche, generalmente el DJ importante, el DJ que va esa noche a ser el maestro de ceremonias, ¿a qué hora ingresa? 4 de la mañana. Ahí viene otra vez el próximo consumo de sustancias, que ya lo hacen dentro de la discoteca. Y a partir de este momento entran todo el resto de las drogas. Si vos tuvieras que hacer una especie de radiografía de la evolución de la droga en los boliches en estos 15 años que trabajás, ¿cómo dirías que era entonces y cómo es ahora? El consumo se va incrementándose en estrecha relación con las modas. ¿Está de moda tomar drogas? Está de moda. Forma parte de este nuevo ser que para ser tenés que consumir tal o cual cuestión. Un término que en general tendemos o tratamos de no usar los que sabemos es que cuando hablamos de drogas de síntesis también se puede hablar de drogas de diseño. En cambio, que es una palabra que está bien pensada desde el narcocomercio, si querés decir, porque fíjate que hoy por hoy todo el mundo tiende a comprar y querer tener objetos de diseños. No solamente que las pastillas y los nuevos ácidos lisérgicos vienen muy bien diseñados, sino que les da un toque hasta glamoroso, te diría. Por eso cuando uno los escucha en las camillas, no les da lo mismo tomar tal cosa que tal otra. Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de éxtasis, el que se tomó una Popeye no da lo mismo que tomar... ¿Qué es una Popeye? Un éxtasis. Un éxtasis, una pastilla de éxtasis. Hay mucha cantidad de éxtasis dando vuelta por la noche. Cuando uno da una clase sobre éxtasis, yo le digo, esto es lo general, pero en realidad nadie sabe qué están consumiendo, porque es tanta la cantidad de oferta que hay en la noche que es imposible poder saber. No tenemos, esto no es Suiza, que en Suiza las tienen todas tipificadas. No contamos con los reactivos para poder decir que tal pastilla viene con tanto de esto, de aquello y del otro. Entonces, en general, mal decimos que es éxtasis. Ellos compran éxtasis, pero tampoco saben qué están comprando, porque no todos los éxtasis tienen las mismas características y desde ya que no tienen el mismo efecto. Por ejemplo, si esa noche está a la venta la Popeye, pero también está la pastilla Chanel, y la Chanel... Te tengo que preguntar obligatoriamente de nuevo qué es la pastilla Chanel. Es otro tipo de pastilla. El tema que, por eso, al ser drogas sintéticas, ¿qué es lo que se hace? Digamos que el narcotráfico nos lleva unos pasos adelante porque una vez que una sustancia es encontrada, es decomisada, hasta que pase a formar parte de la lista de las sustancias prohibidas, esto puede llevar por lo menos 2 años seguro. Mientras tanto, siguieron saliendo otras. Entonces, en realidad, este es el último informe de la Organización de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, de marzo del 2015, es que actualmente en Europa están saliendo 2 sustancias nuevas por semana. La cosa es que ahora estamos viviendo en otros tiempos, que son los tiempos de la inmediatez. Todo ya. Y el tema también de Internet cambió el paradigma. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, sigo varias páginas de usuarios de alta línea que saben que son farmacéuticos y, por ejemplo, les enseñan a los usuarios cómo mezclar tal y cual cuestión y pueden obtener la misma sustancia que se hizo en Suiza la semana pasada. Quien está en esa página puede resintetizar esa misma pastilla acá en Buenos Aires esta semana. O sea, como hacer de química, como hacer un laboratorio. Una química que... Exacto, porque es fácil, son laboratorios químicos clandestinos donde no se necesita ni tanta aparatología ni nada por el estilo. Sí se necesita tener los precursores,
que en general se las ingenian y los consiguen. ¿Qué es lo que le genera el éxtasis o las principales drogas sintéticas a una persona que la consume? Cuando estamos hablando de éxtasis, es una situación de éxtasis. O sea, es una sensación que va a abarcar lo visual, lo auditivo, lo táctil, lo sinestésico. O sea, como que abre todas las percepciones que podemos tener en relación al mundo, ¿no? Cómo nos conectamos con ese mundo. También lo otro interesante de la sustancia es que, por ejemplo, si alguien estaba en sobredosis de cocaína, ¿qué va a pasar? Generalmente en la vieja época, que la persona quede tirada y todo el resto en cuestión paranoide salga corriendo y no quiera tener nada que ver con esto. Pero el éxtasis no, es todo lo contrario. Ni lo conocen a la persona que cae y todos se le van a acercar a colaborar, a comprarle agua, a acompañarlo, a traerlo al consultorio. Están en esa amorosidad que irían arriba de la ambulancia hasta el hospital acompañándolo. ¿Por qué? Porque da esta empatía, es que los chicos se animan a ir solos a poder bailar, no importa si van en grupo o no, porque saben que se toman el éxtasis y van a sociabilizar, sí o sí, que encuentra buen rollo con el vecino de al lado. Cuando se va el efecto, los chicos quedan normal, me refiero a... Quedan con depresión. Me acuerdo la primera vez que yo entré a una fiesta electrónica y vi todo el mundo saltando, dije, Dios mío, y esto era algo como hasta contagioso. Pero hasta que en realidad tomé conciencia de que estaban todos eufóricos. Y la euforia nada tiene que ver con la alegría. De hecho, es todo lo contrario. No eran personas que estaban alegres, estaban eufóricas. Y la euforia es la otra cara de la depresión. Por eso después, ¿qué va a pasar? De tan arriba, tan abajo. ¿Qué es la gamma-butirolactona? La gamma-butirolactona es el precursor del GHB. También se lo conoce en el ambiente nocturno como éxtasis líquido y también como gotero, porque a veces uno pregunta, ¿qué consumió tu amigo? ¿Qué consumiste? Y dice gotero. Y estamos hablando siempre de lo mismo, del GHB, gamma-hidroxibutirato. Muy mal llamado éxtasis líquido porque con esto nos emparenta con el éxtasis y en realidad no son el mismo precursor, no producen el mismo efecto en la persona y no lo consumen con el mismo propósito. O sea, estamos hablando de dos drogas totalmente distintas. El éxtasis se consume en comprimidos, generalmente el GHB es líquido, por eso dije lo de gotero. Características principales, es una sustancia inodora, incolora e insípida. ¿Qué quiero decir? Inodora es que no tiene olor. Incolora no tiene color. Insípida es que casi no tiene sabor. Tiene un leve sabor amargo. Podría ser como un agua, lo que pasa es que los efectos que produce lejos andan de ser del agua. La GHB, conocida como viola fácil, es la droga sintética más utilizada por sujetos sin escrúpulos para violar y robar. Que es una sustancia que deprime, que cede el sistema nervioso central de una manera subrepticia a la víctima. Una vez ingerida por la víctima, los efectos son inmediatos. Uno puede ir a tomarse un café a las 4 de la tarde con alguien que desconoce, porque da como un determinado ambiente de seguridad. Decís, bueno, son las 4 de la tarde, estoy en un café, pero bueno, en una de esas te descuidaste o te agarraron ganas de ir al baño, fuiste. Y tenías tu capuchino ahí delante, ni siquiera una bebida alcohólica estabas tomando. Venís, pasan 20 minutos y te vas a empezar a sentir mal. Tus coordenadas cerebrales te van a decir que algo te está pasando. Todo se oscurece y la persona cae en un profundo sueño. El cuerpo se desvanece, quedando a merced de su agresor. Acompañan a la persona al auto, algunos hasta su domicilio y, por ejemplo, roban. ¿Una persona que llega acá y que consumió GHB corre riesgo de muerte? Sí corre riesgo de muerte porque el GHB, lo que es imposible con esta droga es poder cuantificarla. O sea, la dosificación no la sabe nadie. En primera instancia porque la droga produce amnesia. Entonces, nunca van a poder generalmente recordar cuándo fue la última dosis que ingirieron ni en qué cantidad.
Y entonces, una gota acá hace la diferencia. Por una gota se entra en coma y por una gota se puede ir a un paro respiratorio. ¿Cuál es el placer del GHB? Euforia y desinhibidor sexual. Okay. O sea, en el común de la gente lo van a tomar como una droga euforizante y desinhibidora. Desinhibidora de conducta, y fíjate que en realidad también en el imaginario todas las drogas tocan el aspecto sexual del ser humano. Así que todos están buscando ese poco más para la gratificación, ¿no? ¿Y el cloruro de etilo qué es? El cloruro de etilo se utiliza sobre todo para el tema para la fabricación del lanzaperfume. Que en general la diferencia es que el lanzaperfume se utiliza sobre la ropa, generalmente en pañuelos o en buzos. Yo al principio los miraba de lejos y decía, ¿qué es lo que hacen? No terminaba de entender, porque hay uno que es como, vamos a decir, el líder del grupo, que lo usa en su ropa. Y vas a ver que todo el resto de los amigos se acercan y respiraban algo de la ropa. En general son viajes cortos. El del lanzaperfume es una droga, primero, muy económica, muy fácil de hacer en la clandestinidad a muy bajo precio. Produce un cuadro de desinhibición, también es un cuadro muy similar a la primera fase del alcohol, ¿viste? De cuando la persona empieza a estar alegre, entonces da un poco de esta sensación, y cuando ya se empiezan a pasar, ahí viene como lo mismo que el alcohol, la náusea, el vómito, el mareo. En general quedan hechos bolita porque que se sienten realmente muy, muy mal, ¿no? Es como una gran borrachera cuando se pasan. En estos 15 años de trabajo, ¿es mucho más masivo, más común, más natural el consumo de drogas en los jóvenes? Sí, sí. Desde ya que sí, porque se va teniendo, ya la gente no se asusta, bueno, se tomó un éxtasis, y bueno, se fumó el porro, ya tenemos otra aceptación con el alcohol, ya tomar alcohol todos los días. El tema pasa por consumir. La regla, la nocturnidad es el policonsumo. Por eso te hablo de que vos con una persona, un pacientito de 20 años, le preguntás qué tomó y puede venir con 7 sustancias encima. La moda de los 90 tuvo que ver con el éxito. Lo más importante de los 90 fue ser una persona exitosa. Y la importancia de esta nueva era tiene que ver con la felicidad. No importa qué precio, el éxito, digamos, lo que todo el mundo está buscando es la felicidad. Por eso estamos en esta New Age, por eso tantas cuestiones tan alternativas, esta búsqueda de Dios y de la felicidad y del ser uno, que no paran de salir libros y manuales semanas a semanas, y por ende no paran de salir sustancias y sustancias semanas a semanas, porque acá hay que ser feliz a cualquier precio. Entonces, si no estás feliz dentro de este sistema, no perteneces, y si no perteneces, ¿quién sos? Luciana, a ver, varias cosas. Primero, es curioso e interesante que haya una psiquiatra adentro de un boliche laburando. Sí, así es. Esto sucede hace 15 años, como ella le explicaba, y esto lo que te muestra es hasta qué punto las drogas, en particular las drogas sintéticas, que son estas, se metieron adentro de los boliches y generan situaciones de emergencia de salud muy graves. Ahora, ¿ella que está ahí como una guardia? Es como una guardia donde tienen todo un sistema de gente que trabaja detectando quién podría estar entrando en alguna situación peligrosa. No en el porque no están consumiendo ahí, obviamente, sino que llegan en esas condiciones y se van fijando, porque las drogas con alcohol pueden hacer también un desastre. Sí, sí, sí. Una cosa que también me llamó la atención, ella dice que tardan 2 años en de que crean una droga y finalmente la ley, el sistema, el Estado se da cuenta y la prohíbe. Bueno, eso está pasando en Argentina. De hecho, si te fijas lo que contaba Nico más temprano, en realidad nosotros demoramos desde la efedrina, que fue un escándalo, que fue cuando nos dimos cuenta, bueno, señores, entran drogas legalmente, se desvían, o sea, entran para uso comercial y se desvían para el uso de narcotráfico. Sí. Bueno, demoramos 5 años en actualizar esa lista y ella, viste, que dice que
2 por semana surgen. O sea, surgen nuevos precursores de a 2 por semana y nosotros demoramos 5 años en actualizar la lista, que tiene que ver con lo que va pidiendo la ONU. La ONU genera estas actualizaciones de sustancias que tienen que ser incluidas. Yo recordaba hoy temprano el tema del lanzaperfume. Hay un tema famoso de Rita Lee, el lanzaperfume es muy popular en Brasil, vinculado al carnaval. Así es, en Brasil. Ahora te voy a contar una historia concreta de desvío legal de esto que estamos diciendo en Argentina, que a dónde iba a parar. No iba a parar al consumo interno nuestro, una parte sí, pero la mayor parte, el negocio grosero, lo exportaban. Porque ¿qué es lo que dicen los especialistas de narcotráfico? Que el negocio de narcotráfico está todo desviándose justamente hacia el negocio de las drogas sintéticas, porque es una producción muchísimo más barata que la cocaína. Claro. Y además, digamos, tenés mayores formas de escaparte y lo peor es que tenés formas de hacerlo legalmente. Un ejemplo es esto. En Argentina se alertó que un señor, se llama José Franco Gallo, había importado 3.000 litros del cloruro de etilo, que es el de lanzaperfumes. ¿Para qué? Él decía que tenía una planta que se llama de arrancamotores. Yo no sé ni qué es un arrancamotor, pero es algo que necesita el cloruro de etilo. Digamos, efectivamente es así, arrancamotores Don Juan. Entonces el señor tenía en un galpón, había importado 3.000 litros. ¿Y qué es lo que descubren? Que esos 3.000 litros se estaban usando para hacer lanzaperfume, que se iban en camión hasta Misiones y cruzaban por la triple frontera a Brasil y Paraguay. Vos pensarás que este señor que vive en un country en Banco Provincia Moreno está preso. 3.000 litros es un desastre de lanzaperfume. No solo sigue en el country, está sobreseído. ¿Por qué? Capaz se mudó de country. ¿Por qué? Porque la sustancia era legal y la importación era legal. Entonces, ¿No pudieron vincular la sustancia con el tema del lanzaperfume? No era un estupefaciente. O sea, no estaba en la lista de estupefacientes, con lo cual era legal y por esa razón no tuvo ningún problema penal finalmente que, digamos, demostrara que era un narcotraficante, que es lo que es en realidad. Y el otro caso, vamos a ver uno con un caso no como este, que es una causa penal, sino de desvío. Hay una de las importaciones legales que se hacen según la lista de nosotros encontramos, es de agroquímicos, que es Atanor, que tiene una cantidad importante. Entonces, Atanor nos pasa a nosotros sus datos oficiales de importación del 2014. Atanor importa GBL. Claro, GBL, que es para un tipo de agroquímico. Y ellos dicen que importaron oficialmente 524 toneladas. ¿Y cuánto se enteraron? ¿Sabes cuánto dice la aduana que importó Atanor? No otro, Atanor. La aduana en sus registros oficiales dice, señores, Atanor importó en 2014 707 toneladas. Me sobran 300. Te sobran casi 200 que nadie sabe en este momento a dónde fueron a parar. Con 1 kilo de eso haces un desastre. Imagínate 200 toneladas. Fíjate lo que decíamos al comienzo del programa. ¿Cuál es el nacimiento de este tipo de narcotráfico? Una firma. Hay narcotráfico que empieza con hojas, con procesos químicos, etc. Esto necesita una firma. Y la firma siempre estuvo. Y cuando buscas por qué lado vive la firma, pasa algo muy increíble en el ambiente del fútbol, ¿no? Gracias, Jorge. Rodrigo Alegre. Encontramos que hay un laboratorio en Quilmes que se llama el Laboratorio Drauer. Es el principal sponsor del Club Atlético Quilmes. De hecho, está en su camiseta, esta es la camiseta del Club Atlético Tratala con Quilmes. respeto, yo tengo familia en Quilmes, ojo. Bueno. Esta es la camiseta oficial del Club Atlético Quilmes que preside... Laboratorio Drauer. Drauer, que preside el jefe de gabinete. Ahora está en uso de licencia, pero hasta hace poquito es el presidente y después está Andrés Meissner, el hermano, ¿te acordás de Meissner, el que estaba en el Renard? El laboratorio Drauer, digamos que es el principal sponsor, tiene una autorización del ANMAT para elaborar o trabajar con la efedrina, digamos. ¿Perdón? Sí, exactamente. O sea, el laboratorio Drauer tiene, según una resolución del ANMAT, una autorización para producir y trabajar con sulfato de efedrina. Ajá. O sea que acá podría haber dicho efedrina, digamos, de este lado. Exactamente. Directamente. Exactamente. Lo curioso es quiénes son los abogados del laboratorio Drauer, que eso es una de las cosas más interesantes. Son los abogados de Aníbal Lamorza Fernández. Vos sabés que de vuelta me pica acá, no sé qué es. Los abogados de la Morsa. Los abogados de la Morsa. Se trata de Gustavo Fresquet y Nicolás Meissner, el hermano del que denunció Martín Lanata, el que estaba en el Registro Nacional de Armas. El laboratorio Drauer, como te decía siempre, trabaja con sulfato de efedrina, vende a los hospitales de la provincia de Buenos Aires ampollas, digamos.
casualmente en los hospitales donde Aníbal Fernández va a ser candidato, es candidato a gobernador, digamos. Bien, dame un segundo mientras firman otras sustancias y venimos. Mira, con el rato que hay van a firmar más o menos 15 sustancias. Ya venimos, dale, bancame.